puntual. A los tres generales que nos acompañan el día de hoy, el comandante general de las fuerzas militares, al senador Cepeda, que nos acompaña también en esta comisión, y a los voceros del movimiento Voces de Paz y Reconciliación. Sírvase, señor secretario, dar lectura a la proposición con que termina el informe de ponencia. Proposición. Con base en las anteriores consideraciones, en cumplimiento del procedimiento legislativo especial para la paz, acto legislativo 1 del 2016, y de los requisitos establecidos en el artículo 174 de la Ley Quinta del 92, presentamos ponencia favorable y en consecuencia solicitamos muy atentamente a los señores miembros de la Comisión Primera del Senado dar primer debate al proyecto de acto legislativo número 02 del 2017, Senado 02 del 2016, Cámara, acumulado con el proyecto de acto legislativo 03 del 2016, Cámara, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, se dictan otras disposiciones. Procedimiento legislativo especial para la paz, con el pliego de modificaciones a que se refiere la presente ponencia. Quiero hacer la claridad que de acuerdo a la reforma constitucional, esta ponencia tiene el aval del señor ministro del Interior con una carta que está publicada en la misma Gaceta, señor presidente. Se abre entonces la discusión de la proposición de la ponencia mayoritaria y se le concede el uso de la palabra al coordinador ponente, senador Rudolf Rodríguez, del partido de la U. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, para empezar, saludar a todos los asistentes, a las barras, a los periodistas, a los miembros y a los no de esta comisión congresistas, al doctor Sergio y a todos, al señor secretario, a la subsecretaria. Empiezo tomándome una licencia a manera de preámbulo, señor presidente, para hacer referencia de manera muy rápida y muy tangencial sobre algunas de las intervenciones del día de ayer. Sobre todo, para referirme a aquellas intervenciones que sin ninguna clase de contenidos trataron de hacer efecto en la comisión y en la opinión pública, con la utilización de un lenguaje, desde mi punto de vista, apocalíptico, pero también utilizando alguna argumentación que igualmente desde mi punto de vista está mandada a recoger. Son hechos cumplidos. Me refiero específicamente a aquellas intervenciones que pretenden descalificar el procedimiento del acto legislativo 01 del año 2016, denominado Fast Track, o vía rápida, para ponerlo en el lenguaje nuestro. A propósito, hay que decir, primero, que los acuerdos firmados en el Teatro Colón fueron refrendados por el Congreso de la República. Segundo, que la refrendación hecha por el Congreso de la República fue avalada por la Corte Constitucional. Tercero, que el acto legislativo 01 del 2016 igualmente pasó el examen de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Todo esto para decir que ahí ya no hay debate, que las normas de referencia son esas, que el Congreso no debiera perder tiempo en debatir si el fast track sirve o no sirve, si
el procedimiento ágil es legal o es constitucional. Ese es un debate que ya está zanjado por los pronunciamientos de la Corte Constitucional, máxima instancia en esa materia en el ordenamiento jurídico nacional. Decía entonces que se ha utilizado un lenguaje apocalíptico, doctor Sergio. Y aquí apunté algunas de las palabras que pretenden ejercer un efecto sobre la opinión pública. No tanto sobre el Congreso de la República, pero sí sobre la opinión pública. Aquí se han dicho cosas como estas: crímenes, impunidad, salto al vacío, arbitrario, eunuco, monstruo. Todas palabras que no contienen un significado útil para el desarrollo del debate y sí, por el contrario, tienen un propósito desde el punto de vista político que no es otro que el de mandarle un mensaje a la opinión pública de que las cosas aquí se están haciendo de mala manera. Vi unos videos que se presentaron ayer de manera acomodada. Yo recordaba en una intervención que hice hace poco en la plenaria del Senado a un compañero en la Cámara de Representantes, cuando tuve la oportunidad de estar en esa Cámara, que utilizaba la lectura de las normas a su amaño y leía por partes las normas, leía lo que le convenía y omitía la lectura de lo que no convenía a sus argumentos. Ayer pasaron unos videos aquí, por supuesto para tratar de reforzar alguna argumentación en contra de este proyecto, y recuerdo especialmente algunos en donde comandantes de las FARC daban declaraciones a propósito del perdón, y lo que no se dijo es que esos eran videos de vieja data, antes de que este proceso madurara lo suficiente como ha madurado hoy. Y omitieron presentar aquellos videos en donde esos mismos personajes, mi apreciado Pablo, decían lo contrario, con hechos. Y aquí hizo referencia el otro vocero de Voces y Paz a esa circunstancia. Se les olvidó pasar para que la opinión pública conociera videos en donde esos mismos personajes, doctor Serpa, pedían perdón en Bojayá, pedían perdón a las víctimas de Bojayá y a las víctimas de los diputados en el Valle del Cauca y otros actos de perdón que se han venido dando a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo esto para advertir entonces que esa forma de ridiculizar, de disminuir, de quitarle validez al proceso, lo tenemos claro nosotros y lo tiene que tener clara la opinión pública nacional. Se hizo referencia, por supuesto, a algunas cosas que hacen parte del contexto de este debate. Se dijo que el señor fiscal general de la Nación había hecho unas observaciones muy graves frente al contenido del proyecto de acto legislativo que desde el día de ayer estamos debatiendo. Y en efecto, que así fue. El señor fiscal general de la Nación hizo unas apreciaciones en la Cámara de Representantes y por supuesto en la Cámara de Representantes, en la ponencia que se aprobó en segundo debate, se fueron subsanando algunos en virtud mejor o teniendo como referente las apreciaciones del señor fiscal. Y tenía yo oportunidad de decirle en una entrevista a un vocero, exactamente al doctor Jaime Amin, que cuando se refiriera a los asuntos expresados por el fiscal leyera la ponencia que nosotros habíamos presentado, porque en esa ponencia recogíamos buena parte de las apreciaciones hechas por el señor fiscal general. Y creo
que hoy el señor fiscal tiene que declararse satisfecho por el contenido de la ponencia en lo que corresponde a sus apreciaciones. Pero también el señor procurador se pronunció justamente a propósito de una norma que excluye de manera expresa la participación de la Procuraduría en los procesos de la jurisdicción especial. Y entonces dije en esa misma entrevista que era un tema que estábamos trabajando todavía para tratar de que el señor procurador pudiera ser parte de la jurisdicción especial en defensa de los derechos de las víctimas. Y en eso estamos avanzando. Seguramente al final de este debate, cuando vayamos a votar el articulado como lo ordena el acto legislativo 01 del 2016, seguramente vamos a acoger de alguna manera una proposición que permite la participación de la Procuraduría en los procesos de la jurisdicción especial. Dicho este preámbulo, presidente, permítame hacer la lectura de un documento que hemos elaborado a conciencia, con muchísima reflexión a propósito del proceso de paz y a propósito del acto legislativo que hoy se debate. Dice así: me permito en pocos minutos hacer una breve introducción para contextualizar el proyecto, y hago un paréntesis aquí en la lectura para decir que es muy importante contextualizar este proyecto, como quiera que aún algunos colegas en el Congreso de la República que no han tenido contacto directo con el proyecto de acto legislativo no conocen, no saben, no interpretan debidamente el contenido del proyecto. Razón más que suficiente para que esta ponencia que voy a presentar en el día de hoy tenga un contenido altamente pedagógico, sobre todo en el propósito de que esos colegas puedan saber exactamente a qué se refiere el proyecto, y por supuesto con el propósito general de que la opinión pública del país, la sociedad, la que nos escucha, la que nos ve, la más interesada en saber sobre estos temas, tenga un contexto de lo que aquí se está debatiendo. Me permito en pocos minutos hacer una breve introducción para contextualizar el proyecto de acto legislativo, destacando algunos elementos que considero claves para su comprensión. Empezaré por el término sistema, que cualifica el resto de las expresiones que conforman el tema central de este proyecto de acto legislativo: de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Sistema se define comúnmente, presidente, el ruido, a no ser que me le pusieran más volumen a esto aquí, para poder avanzar. Hemos tratado de ser muy exigentes en el cumplimiento de los deberes de quienes asisten a este auditorio de la democracia. Y hemos también reducido el número de participantes, de asesores del gobierno en este debate. Si no se corrigen, y lo digo con todo comedimiento, los murmullos durante las intervenciones de los senadores, tendré que desalojar el auditorio y que queden solamente los asesores de los senadores. Gracias, presidente. Continúe, coordinador ponente. Gracias, presidente. Y continúo. Sistema se define comúnmente como un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo. Si queremos complicar un poco más la definición, diremos entonces que esos elementos deben guardar una coherencia interna y relacionarse armónicamente con los otros elementos. Es decir,
deben estar organizados, ordenados. Esto al menos si se trata, como en el proyecto que nos ocupa, de un sistema que pretende ser estable y equilibrado. Estabilidad y equilibrio para que cumpla sus objetivos en el horizonte temporal para el cual se crea, inicialmente por el término de 10 años. Como sabemos, en el punto 5 del nuevo acuerdo final de paz firmado el día 1 de diciembre del 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, se sientan las bases para lo que se encabeza con el título Acuerdo sobre las víctimas del conflicto y se subtitula como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre derechos humanos. Lo contenido en este punto 5 del nuevo acuerdo se traslada jurídicamente como normas al proyecto de acto legislativo. Así, se establecen 5 elementos estructurantes del sistema, denominados genéricamente como mecanismos y medidas. Estos mecanismos son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 3. La Jurisdicción Especial de Paz. Esos son los mecanismos. Mientras las medidas del sistema son las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. Un sexto elemento del sistema, no mencionado de manera explícita en el articulado, es el ordenamiento jurídico vigente. Esta afirmación, por supuesto, amerita una explicación, pues la reacción inmediata es preguntarse cómo es posible hacer esta afirmación de cara a las reformas constitucionales y legales que ya se han hecho y las por hacer en desarrollo y cumplimiento de los acuerdos. En primer lugar, el ordenamiento jurídico vigente constitucional, la estructura del Estado, el sistema de conformación y división de poderes, el régimen presidencial, administrativo, de justicia, de defensa, los derechos y garantías, la libertad de prensa, la acción privada y la propiedad privada como base del sistema económico y, por supuesto, los principios fundamentales no fueron objeto de negociación en La Habana. Su vigencia es plena. En segundo lugar, el ordenamiento jurídico vigente es el punto de referencia, artículo 29 de la Constitución, para atribuir responsabilidades penales por las conductas tipificadas como delitos en el Código Penal colombiano y que se hayan cometido en el marco del conflicto. En tercer lugar, porque las reformas que se han aprobado y las que se aprobarán posteriormente tienen una naturaleza especial que no puede predicarse del ordenamiento jurídico vigente. Esas normas son de carácter transitorio, son temporales, dispuestas para que cumplan un objetivo, la paz estable y duradera, y habiéndolo cumplido, desaparezcan, recobrando plena y absoluta vigencia el ordenamiento jurídico que se ha tenido que modificar temporalmente. En cuarto y último lugar, porque estas normas transitorias se crean para juzgar unas conductas delictuales del pasado, que ya ocurrieron, que tienen como punto final la fecha de suscripción del nuevo acuerdo de paz. El presente y el futuro se juzgan y juzgarán con el ordenamiento jurídico vigente. Pero el pasado no podemos juzgarlo con el absoluto que nos plantea el ordenamiento jurídico y que reclama su vigencia y aplicación en tiempos de paz
y en tiempos de guerra. Si así fuera en cualquier tiempo y lugar, no hubiera sido posible ningún acuerdo de paz, ni en Colombia ni en ningún otro país sometido a un conflicto interno. Por eso, una lectura de los acuerdos no puede pasar por alto que estos solo fueron posibles gracias a la renuncia de todas las partes que directa o indirectamente estuvieron involucrados en su negociación y en el conflicto. El Estado renunció a aplicar las disposiciones penales totalmente para aquellas conductas consideradas menos graves, y de ahí la necesidad de que el Congreso aprobara la ley de amnistía e indulto, y de forma parcial en lo referente a la tasación de las penas dispuestas para los delitos graves en el mismo Código Penal. Las víctimas y la sociedad en general renunciaron asimismo a que la sanción penal se aplicara teniendo en cuenta la clásica función retributiva de castigo. Las FARC renunciaron a la lucha armada como vía para acceder al poder, y más diciente aún, renunciaron a su visión ideológica que sustentaba, justificaba y animaba la guerra. No hay comunismo en los acuerdos. El Congreso renunció al ejercicio de sus funciones legislativas tal como se disponen en la Constitución para tiempos normales, entendiendo que la celeridad es uno de los elementos esenciales en el proceso de implementación de los acuerdos. La lista de renuncias, por supuesto, no se agota con las mencionadas, pero basten en este momento para mostrar que los acuerdos fueron posibles gracias a que se depusieron para sentarse a la mesa negociadora esos referentes absolutos. Y gracias a esta renuncia se hicieron unos reconocimientos que le dan solidez al sistema. El reconocimiento de las víctimas, de que sus derechos no son negociables, el reconocimiento de que es necesario esclarecer la verdad del conflicto y las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados en él, que es necesaria la reparación de las víctimas, que es necesaria la justicia, que es necesario definir la situación jurídica de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto. Situación jurídica que tenemos que definir aquí en Colombia, el país que padeció los más de 50 años de conflicto. Que además se reconoce que la democracia colombiana necesita de unos ajustes para que sea incluyente y que se requiere que seamos una sociedad más justa sin esa inequitativa distribución del ingreso que nos caracteriza en todos los informes sobre la pobreza, sean nacionales o extranjeros, oficiales o no. De ahí la necesidad de hacer una reforma al campo, de mejorar las condiciones de los campesinos, de hacer más productiva la economía campesina, pero también la necesidad de que quienes se alzaron en armas puedan integrarse civil, política y laboralmente a la sociedad. Esta es la apuesta que quedó plasmada en los acuerdos que fueron avalados recientemente por este Congreso. Es una apuesta por no tenerle miedo al pasado, por enfrentarlo, por conocerlo, para saber hasta dónde la guerra desfigura la naturaleza humana, sin olvidarlo, pero sin quedar petrificados ante él, juzgándolo sí, pero no condenándolo para que siempre sea el presente una y otra vez. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos buscando el objetivo, el valor primigenio de una sociedad, la convivencia pacífica. Los absolutos solo servirán para quedarnos en ese pasado que lamentamos y repudiamos para volver a él una y otra vez. Por supuesto que debe haber justicia en el juzgamiento de ese pasado, pero no la justicia que simplemente castiga, que simplemente condena, que simplemente aniquila al culpable. Por supuesto que debe haber verdad, conocimiento de la verdad, esclarecimiento de la verdad, pero no solamente para encontrar y castigar a los responsables de ese pasado, sino también para como sociedad hacernos
una catarsis que nos permita asumir los retos del futuro y sobre todo, verdad, que en ningún momento puede ser utilizada para cometer injusticias contra terceros que nada tuvieron que ver en el conflicto o que, habiendo participado en él, actuaron siempre legítimamente. El desarrollo legal del acto legislativo deberá ser muy riguroso para evitar que estas injusticias sucedan. Por supuesto que debe repararse a las víctimas, pero esto no se logrará si el sistema de reparación lo construimos a partir de las rigideces de las normas civiles o penales vigentes que, me temo, lo harían prácticamente inoperable, farragoso y demorado en su aplicación, y esto en contra precisamente de las víctimas. Se trata, como se dice en el punto 5 de los acuerdos, para satisfacer los derechos de las víctimas, de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. Los absolutos son plenamente aplicables en la guerra y en la paz. Los absolutos de la guerra en la guerra, los absolutos de la paz en la paz. Pero seguimos en situación de guerra con las FARC o estamos ya en la paz. Ni lo uno ni lo otro. Los fusiles se han silenciado, pero esto como una primera etapa de la terminación del conflicto. Estamos en una situación sui generis, única, frente a la cual son inaplicables los absolutos legales y consecuentemente estamos en una situación que demanda del Congreso una legislación especial, temporal y transitoria para enfrentar el pasado de la guerra. Estamos en una situación tan particular que pienso yo, solo podemos aprehenderla con una alegoría. La alegoría de las cavernas del filósofo griego Platón, que parafraseándolo libremente nos sitúa hoy en ese momento que estando en la caverna, habiendo reconocido la sombra que aún nos atan al pasado, hemos visto la luz hacia la que queremos llegar. No estamos ni en la sombra de las cavernas ni en la luz que el sol refleja, pero sin embargo con un camino ya adelantado porque hemos reconocido el pasado y tenemos claro el objetivo que pretendemos. Requerimos de una construcción legislativa propia para esta situación, una legislación que nos permita juzgar el pasado, pero pensando en el presente y en el futuro. Y para lograr este cometido es una necesidad de primer orden evitar que los absolutos legislativos se conviertan en el cebo con que grasan las cucañas o varas de premios que nos impide continuar con ese gran salto hacia la paz que ya dimos y perder el impulso ya logrado. Al texto del proyecto legislativo se le han hecho unos ajustes que se han valorado necesarios para aclarar y fortalecer el sistema de justicia integral, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así se hace más explícita la necesaria participación de la mujer en todos los elementos del sistema y teniendo en cuenta los momentos en que se ejecutan las conductas punibles, se precisa de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Justicia Ordinaria. Los elementos del sistema que crea el proyecto de acto legislativo en correspondencia con los acuerdos, especialmente en el capítulo 5, así como las relaciones entre estos elementos perfilados en el proyecto, tendrán un desarrollo legal exhaustivo una vez entre en vigencia el acto legislativo. Seguidamente, voy a hacer una presentación, espero que podamos transmitirle, sobre todo a quienes, como lo dije en un comienzo, no tienen un acceso directo al estudio del proyecto, y me refiero a los congresistas y por supuesto me refiero a quienes se interesan a través de los medios de comunicación en conocer qué es lo que está debatiendo la Comisión Primera de la Cámara del Senado de la República. Voy a hacer una presentación, espero muy ágil, en la que todos podamos entender este contenido. Dijimos que el
proyecto de acto legislativo tiene unos mecanismos y unos sistemas. Los mecanismos ya los anunciamos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz. Hablamos de cada una de ellas, su naturaleza. De la Comisión de la Verdad es un ente autónomo, al igual que la Unidad de Búsqueda. Del orden nacional, como se reclamó en una de las intervenciones que se hizo en las mesas de trabajo en las que se elaboró la ponencia. Tienen personería jurídica, tienen autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y tienen un régimen legal propio. Coincide con ellas igualmente la Jurisdicción Especial de Paz en lo que corresponde a los componentes de esa naturaleza. Características. La Comisión de la Verdad es temporal, es extrajudicial. Lo propio, la Unidad de Búsqueda, que es humanitaria, es extrajudicial. La Jurisdicción Especial, que es transitoria y es judicial. Funciones: como el nombre lo indica, la Comisión de la Verdad, para conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones, es ofrecer una explicación de lo ocurrido, promover el reconocimiento de las víctimas. La Unidad de Búsqueda, dirigir, coordinar, contribuir a la implementación de las acciones humanitarias, a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, identificación y entrega de restos. Y el mecanismo de la Jurisdicción Especial: administrar justicia de manera transitoria, conocer de manera preferente y exclusiva de los delitos cometidos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Todas ellas, los tres mecanismos mejor, tendrán una reglamentación de carácter legal en donde se establezca el mandato, las funciones, la composición, el funcionamiento y la rendición de cuentas. Y en lo que corresponde a la Jurisdicción Especial, la reglamentación legal tendrá que ver con los principios, con la organización, con las competencias, con los procedimientos, con la participación de las víctimas y con el régimen de sanciones. El siguiente cuadro muestra la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz, artículo 7º del proyecto de acto legislativo. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá la siguiente integración: Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. La Sala de definición de las situaciones jurídicas y la Sala de amnistía e indultos. Tres salas, queda claro, componen la Jurisdicción Especial de Paz. También hace parte de esa Jurisdicción Especial de Paz el Tribunal de Paz, que es el órgano de cierre, máxima instancia de la Jurisdicción Especial. También habrá una unidad de investigación y de acusaciones y una secretaría ejecutivas. Me detengo para decirles que igualmente el Tribunal de Paz tiene otra composición. Lo componen dos secciones de primera instancia, una sección de revisión de sentencias, una sección de apelación y una sección de estabilidad y eficacia. Lo componen 20 magistrados titulares, todos colombianos, 4 juristas expertos extranjeros para el ejercicio de la ayuda como amicus curiae en el evento en que se requiera su participación en los procesos. Y habrá 13 magistrados auxiliares colombianos. La unidad de investigación realiza las investigaciones y adelanta el ejercicio de la acción penal ante
el Tribunal para la Paz. Esta unidad será conformada por 16 fiscales colombianos. Vamos al cuadro más complejo, el que desarrolla la Jurisdicción Especial de Paz. Para eso, para entender esta gráfica, hemos tratado de hacerlo lo más pedagógico posible y hemos elaborado un cuestionario que es seguramente, o su contenido, las preguntas que lo contiene son las que comúnmente se hará la gente cada vez que aborde este proyecto de acto legislativo. Lo primero que hay que preguntar es a quienes se les aplica la Jurisdicción Especial de Paz. Está en el artículo, en el artículo 5º del proyecto de acto legislativo. Se aplica a todos los combatientes desmovilizados de las FARC, a los miembros de la fuerza pública y a los terceros, estén condenados o no al momento de empezar a regir la Jurisdicción Especial de Paz. Esto, según el inciso primero del artículo 5º del proyecto. Para los combatientes desmovilizados de las FARC, el artículo primero, el inciso primero del artículo 5º para los combatientes desmovilizados de las FARC. El artículo 16 para los terceros y el artículo séptimo, capítulo séptimo, artículos 20 a 25 para los miembros de la fuerza pública. Los terceros serán vinculados a la jurisdicción especial siempre y cuando, dice la parte final del inciso primero del artículo 16, en la comisión de los, si en la comisión de los delitos no hubiesen sido coaccionados. Se excluyen de la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 5º, a las personas que hayan ejercido la presidencia de la República. Ese es un tema que tiene que quedarle muy claro a todo el país. La Jurisdicción Especial de Paz no se aplica a quienes hayan ejercido la presidencia de la República, y así lo dice expresamente el acto legislativo. ¿De qué tipo de conductas conoce la Jurisdicción Especial para la Paz? De acuerdo con el inciso primero del artículo 5º, administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, que la Jurisdicción Especial tendrá competencia sobre todas las conductas relacionadas con el conflicto donde hayan estado involucrados combatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros. ¿Cuál es el horizonte temporal de las conductas que conoce la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Cuál es la temporalidad de la Jurisdicción Especial de Paz? Primero, de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre, cometidos por los combatientes de las FARC, por los miembros de la fuerza pública y por los terceros.
Segundo, la Jurisdicción Especial conoce de los delitos relacionados con la dejación de armas, es decir, de los que ocurran entre el 1 de diciembre del 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de armas por parte de las Naciones Unidas. Esto solamente aplica, según la parte final del inciso primero del artículo 5, para los integrantes de las organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el gobierno. Se excluyen de esta hipótesis, por tanto, por sustracción de materia, a los terceros y a los miembros de la fuerza pública. Tercero, conoce de los delitos nuevos, es decir, de los que se cometan por miembros de la fuerza pública y por tercero después de la suscripción del acuerdo, y por los que se cometan por los combatientes desmovilizados de las FARC desde el 1 de diciembre, que no estén directamente relacionados con el proceso de dejación de armas, y los que se cometan después de la finalización de este proceso serán competencia de la justicia ordinaria. Quiero que se entienda cabalmente, porque aquí está uno de los puntos a los que ha hecho referencia el señor fiscal general. Repito, de los delitos nuevos, es decir, de los que se cometan por miembros de la fuerza pública y por terceros después de la suscripción del acuerdo, y por los que se cometan por los combatientes desmovilizados de las FARC después del 1 de diciembre, que no estén directamente relacionados con el proceso de dejación de armas, y los que se cometan después de la finalización de este proceso serán competencia de la justicia ordinaria, es decir, serán investigados por la Fiscalía General de la Nación y juzgados por los jueces penales, y se les aplicarán a los infractores las sanciones del Código Penal. Cuarto, de los delitos de ejecución permanente, que es otra de las inquietudes del señor fiscal, y en especial de los delitos de lavado de activos del Código Penal, será competente la justicia ordinaria, siempre y cuando se trate de bienes que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FARC permanezcan en las zonas veredales transitorias de normalización, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva del inventario. Todo esto según el inciso tercero del artículo 5. Ahí está la temporalidad de la Jurisdicción Especial de Paz claramente explicada. ¿Cuáles son las condiciones de ingreso? Otra pregunta, de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz para obtener los beneficios. Las condiciones son las mismas. Trátese de combatientes desmovilizados de las FARC, miembros de la fuerza pública, de terceros. La condición sine qua non es decir la verdad, comprometerse a la reparación y la no repetición. Esto según el capítulo 5, numeral 13 de los acuerdos, y en igual sentido el inciso 5 del artículo transitorio 5. Voy a omitir la lectura. ¿Cómo se vinculan los combatientes y los terceros a la Jurisdicción Especial para la Paz? Los combatientes desmovilizados de las FARC se vinculan a la Jurisdicción Especial a través de los acuerdos y por intermedio de las listas presentadas por la agrupación. Aquellos que han sido condenados
por intermedio de la solicitud que hagan de revisión de su condena a la Jurisdicción Especial de Paz, según lo dispuesto en el proyecto de acto legislativo. Los miembros de la fuerza pública quedan vinculados a la Jurisdicción Especial por disposición del legislador, una vez el acto legislativo entra en rigor, en vigencia. Los que ostentan la calidad de condenados, una vez se solicite la revisión de su sentencia ante la Jurisdicción Especial. Los terceros se vincularán ya voluntariamente cuando hubieran contribuido de manera directa a la comisión de delitos en el marco del conflicto o forzosamente por disposición de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Los terceros que hubieran tenido una participación activa o determinante en la comisión de los delitos más graves y representativos en el marco del conflicto y no hubieran sido coaccionados. Esto según el artículo 16 del proyecto de acto legislativo. ¿En qué casos la Jurisdicción Especial para la Paz es competente para revisar sentencias que se hayan dictado previamente? Según el artículo 10 del acto legislativo, la revisión opera previa solicitud del condenado a la Jurisdicción Especial de decisiones sancionatorias de la Procuraduría, de la Contraloría y las sentencias proferidas por otra jurisdicción, por las siguientes razones: por variación de la calificación jurídica conforme al artículo transitorio 5 y al inciso primero del artículo 21, por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad, o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevivientes no conocidas al tiempo de la condena. Todo lo anterior por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del sistema. ¿Qué tipo de sanciones puede aplicar la Jurisdicción para la Paz? Las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Las sanciones pueden ser propias, alternativas u ordinarias, y en todos los casos se impondrán en los términos previstos en los numerales 60, 61 y 62 y en el listado de sanciones del subpunto 5.1.2 del acuerdo final. Si es necesario, se harán las explicaciones correspondientes a lo que son las sanciones de carácter, las propias, las alternativas y las ordinarias. Aquí en la ponencia traemos los listados de sanciones que están contenidos en los acuerdos finales y que serán materia seguramente de las leyes que desarrollen este acto legislativo. ¿Cuándo se pierden los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta hipótesis está contemplada en el inciso segundo del artículo transitorio 5 y opera cuando una de las personas sujetas a la jurisdicción comete un nuevo delito. Entonces, en esta situación, la jurisdicción evaluará si esta nueva conducta, cuando corresponda con las que serían de su competencia, implica un incumplimiento de las condiciones del sistema, que amerite no aplicarle las sanciones propias o alternativas a las que tendría derecho por los delitos de competencia
de la jurisdicción especial. Se le aplicarán entonces las ordinarias contempladas en la jurisdicción especial, que deberán ser cumplidas en los sitios ordinarios de reclusión. ¿Cuándo opera la sustitución de la acción penal? Opera, según el artículo 11, el transitorio 11, cuando no proceda la renuncia a la persecución penal. La Sala de Revisión del Tribunal para la Paz, a solicitud de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, decidirá sobre la sustitución de la sanción penal proferida por la justicia ordinaria, imponiendo las sanciones propias o alternativas de la Jurisdicción Especial para la Paz, siempre y cuando el condenado reconozca verdad completa, detallada y exhaustiva, dependiendo del momento en el que efectúe tal reconocimiento, y siempre que cumpla las demás condiciones del sistema respecto a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la reparación y a la no repetición. Dicha sustitución nunca podrá... 10 minutos adicionales, senador Roosevelt. Sí, termino en 10 minutos. Nunca podrá agravar la sanción previamente impuesta. Cuando la sección de revisión del Tribunal para la Paz verifique que el componente de restricción de libertades y derechos que habría de imponerse ya se ha cumplido, así lo declarará en la providencia de sustitución. De lo contrario, ordenará la ejecución de la sanción propia o alternativa del sistema. En todo caso, la sección de revisión ordenará la ejecución del componente restaurativo de la sanción en caso de que proceda. ¿Cómo debe hacerse por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz la calificación jurídica? Ese es el artículo quinto, para los combatientes desmovilizados de las FARC. La jurisdicción, al adoptar sus resoluciones o sentencias, hará una calificación jurídica propia del sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal y en las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario o derecho penal internacional, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. Para quienes se prohíbe la extradición, para todos los que se vinculen a la jurisdicción especial, según las condiciones dispuestas en el artículo 18 transitorio del proyecto de acto legislativo. ¿Cómo y para quiénes opera la figura de la responsabilidad del mando? Para los combatientes de la fuerza pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transitorio 23. A propósito de este tema, que ha sido materia de debate no solamente en las mesas de trabajo, sino en el día de ayer, voy a leer apartes de la sentencia, de distintas sentencias de la Corte Constitucional que nosotros hemos acogido para incluir este artículo en la ponencia para este debate. Sentencia C-578 del 2002. Revisión de la Ley 742 del 5 de junio del 2002, por medio de cual se aprueba y delimita el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Magistrado ponente, doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Punto 4.16 de la sentencia. Precisión sobre la relación entre el Estatuto y el ordenamiento interno. Del análisis material anterior, se aprecia que las normas del Estatuto
surten efectos dentro del ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional. Las disposiciones en él contenidas no reemplazan ni modifican las leyes nacionales de tal manera que a quien delinca en el territorio nacional se le aplicará el ordenamiento jurídico interno y las autoridades judiciales competentes al efecto son las que integran la Administración de Justicia colombiana. Por ejemplo, ningún juez penal nacional adquiere en virtud del Estatuto de Roma la facultad de imponer la pena de reclusión a perpetuidad. Solo puede hacerlo la Corte Penal Internacional en ejercicio de la competencia complementaria a ella atribuida por el Estatuto, cuando se den las condiciones y se cumplan los requisitos en él previstos. Sentencia C-801 del 2009 de la Corte Constitucional sobre la revisión de la Ley 742 de junio del 2002. Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Punto 2. Y en sentencia C-801 del 2009, dijo la Corte Constitucional en su sentencia: el Estatuto de Roma está llamado a ser aplicado solo por la Corte Penal Internacional en los procesos que ella aboque cuando ejerza su competencia subsidiaria. Las autoridades nacionales investigan y juzgan con aplicación de las leyes internas. El más alto tribunal constitucional, al señalar los alcances del Pacto de Roma respecto de la legislación interna, expresó: valga advertir, tal y como sucede con el Estatuto de Roma, al que complementan, que las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes solo están llamados a producir efectos dentro del propio ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional y por tanto no tiene incidencia en el derecho interno de los estados. Sus contenidos operan exclusivamente en el marco de aplicación del Estatuto de Roma y no obligan a las autoridades del país a observarlas en los casos que se procesen y juzguen en su territorio. Y una más reciente, la sentencia C-290 del 2012 de la misma Corte Constitucional. Magistrado sustanciador, el doctor Humberto Sierra Porto. En el aparte tercero dice: la Corte Constitucional en sentencia C-290 del 2012, al referirse al alcance de Roma, señaló que el Tratado de Roma no modifica el derecho interno aplicado por las autoridades judiciales colombianas. En el Pacto de Roma existen 7 tratamientos diferentes en relación con la Constitución, entre ellos el de la imprescriptibilidad de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y el tema de la responsabilidad de los superiores, artículo 28. Esos tratamientos diferentes se aplican únicamente en el ámbito de la competencia de la Corte Penal Internacional, pero no modifican de forma alguna el ordenamiento jurídico interno. Señaló además la sentencia C-290 del 2012 que hacen parte del bloque de constitucionalidad los artículos 6, 7, 8, 20, 19, 3, 65.4, 68, 75 y 82.4 del Pacto de Roma. El artículo 28 del Pacto de Roma no fue incluido en el bloque de constitucionalidad. Son esas las razones por las que hemos incluido el artículo 23 tal cual viene
aprobado de la Cámara de Representantes y que ha sido suficientemente explicado en el debate de ayer por el señor ministro de la Defensa y por supuesto ha sido suficientemente debatido en las mesas de trabajo en las que se redactó en esta ponencia. Los sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz pueden participar en política y ser servidores públicos. Sí, tajantemente lo dice el artículo transitorio 19 del proyecto de acto legislativo. La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación en política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Respecto de aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivos las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal de Paz, impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia. Acción de tutela. Ya estoy terminando. ¿Cuándo procede la acción de tutela en la Jurisdicción Especial? Por acciones u omisiones de la Jurisdicción Especial. Así lo dispone el artículo transitorio 8. La acción de tutela procederá contra las acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales. La acción de tutela en contra de las providencias judiciales que profiera la Jurisdicción Especial procederá solo por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la jurisdicción, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. En caso de la violación por afectación del debido proceso, deberá interponerse tras haberse agotado el recurso procedente ante los órganos de la Jurisdicción Especial. Y ahí viene el procedimiento ante quien se presentan y todo el rigor de estas revisiones. Quiero leer esta parte, que es importantísima y que ha sido materia de debate. Las sentencias de revisión serán proferidas por la Sala Plena de la Corte. Si ella encuentra que el derecho invocado ha sido vulnerado, así lo declara y precisa en qué consiste esa violación. Y aquí es importante esta observación: sin anular, invalidar o dejar sin efecto la decisión del órgano de la Jurisdicción Especial. La sentencia será remitida al tribunal para que adopte la decisión que corresponda, respetando el derecho amparado. La providencia, resolución o acto del órgano de la Jurisdicción Especial expedido en cumplimiento de la Corte Constitucional no podrá ser objeto de una nueva acción de tutela. Hay un artículo que motivó ayer un amplio debate. Al final, la doctora Vivian Morales planteó
algunas preocupaciones por la inclusión de doctora sobre el artículo 122 sobre la modificación o adición del artículo 122. Lo que pasa es que no lo encuentro aquí para referirme a él de manera expresa. No está aquí, en esta otra. ¿Dónde está la ponencia? Tranquilo, senador Roosevelt. Tenemos el tiempo para que pueda organizar su presentación. No, espérate. Bueno, dice este parágrafo, pero quiero ver el contexto de este artículo. Álvaro, búscamelo aquí. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en este caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos de este acto legislativo, y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, y para celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de su profesión u oficio. Esta preocupación expresada al final del debate ayer por la doctora Vivian, pues nos generó, y a mí en particular, una preocupación enorme, sin que pudiéramos obtener una respuesta interna válida para el tema. Hablé con el doctor Sergio Jaramillo, con el que tratamos de hacer claridad frente al tema, pero nos fuimos a la Agencia Colombiana de Reintegración. Allí se nos hicieron algunas explicaciones. Se nos entregaron estadísticas como esta, doctor Sergio, doctora Vivian. Se desmovilizaron de las autodefensas 35.317 desmovilizados. Cinco minutos adicionales, senador Roosevelt, ha completado 60 minutos de exposición. Lo que tenía presupuestado. Muy bien. Muchas gracias. Se acogieron a la ley 1424 del 2010 24.841 personas. De ellas, todos ellos sometidos al régimen de desmovilización, a todos los programas de reinserción, en fin, a todo lo que a la política que se adelanta en la Agencia Colombiana de Reintegración. Y han sido condenados 7.092 personas. Los desmovilizados de las AUC, todos terminan en una condena, por una razón. El delito que se les atribuye es el delito de concierto para delinquir. Y entonces no son amnistiados. Por esa razón, ellos quedan con las inhabilidades propias de una sanción penal de un delito común. Estas personas que son condenadas quedan en el limbo, quedan sin posibilidades.
habiéndose sometido a todos los procesos de reinserción y de reintegración de la Agencia Colombiana de Reintegración. Me contaban, doctora Vivian, que esas personas, y aquí tengo un documento que yo puedo entregarle la copia ahora mismo, donde se explica con claridad exactamente por qué se propone este artículo para tratar de evitar que sigan inhabilitadas las personas que se someten a estos procesos. En el caso, por ejemplo, de los desmovilizados de las FARC no habría el problema. ¿Por qué? Porque ellos son amnistiados por la Comisión de Delitos de Carácter Político, no los de las autodefensas. Esa es la razón, así de manera muy rápida y con el apremio del tiempo que tengo que darle, pero con una preocupación que me fui de aquí porque era muy válida su preocupación. Igual nosotros atendimos la preocupación suya y le traemos un documento de la agencia, doctora, para que usted quede tranquila frente a su preocupación. Yo creo, presidente, que ya con esto hay suficientes elementos para iniciar el debate del proyecto de acto legislativo. Gracias, presidente. Gracias, senador Roosevelt. Se le concede el uso de la palabra al ponente del Partido Liberal, senador Juan Manuel Galán. Usted está inscrito, senador Amin, como ponente y le daré el uso de la palabra de manera oportuna. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, en primer lugar, hacerle un reconocimiento al senador Roosevelt Rodríguez por el trabajo que ha hecho como coordinador de ponentes de este acto legislativo, por la presentación y sustentación que hizo de la ponencia que tuve la oportunidad de suscribir en representación del Partido Liberal. Quiero hacer algunas puntuales reflexiones, señor presidente, sobre algunos aspectos del acto legislativo que considero importante mencionar. Dentro del proceso de paz, que debe convertirse, gracias a la implementación, senador Andrade, en un proceso que nos lleve a la reconciliación de los colombianos. Y en eso es determinante el desarrollo de la implementación de los acuerdos. Y es la oportunidad histórica que tenemos los colombianos después de medio siglo de construir un nuevo pacto social que permita resolver las causas estructurales de la guerra en Colombia y de hacer justicia frente a las consecuencias más dramáticas y dolorosas del conflicto, que están encarnadas y representadas en las víctimas. ¿Cuáles son esas causas del conflicto? Están contenidas en dos de los principales puntos de los acuerdos de paz. La primera de ellas, todos lo sabemos, es el acceso, la propiedad, el uso y la tenencia de la tierra, que es el acuerdo sobre el punto agrario. La segunda de ellas es la participación política, la restricción a la participación política, una restricción que heredamos del Frente Nacional. Algunos optaron por el camino de las armas para rebelarse contra ese sistema de democracia restringida y poco participativa. Otros escogieron el camino de la institucionalidad. Lamentablemente muchos de ellos perdieron trágicamente la vida en esa lucha. Esas causas estructurales del conflicto, que han sido la tenencia, el uso, la propiedad, el acceso a la tierra y la participación política, hacen parte de capítulos que esta comisión y el Congreso de la República tendrán la oportunidad de abordar en su momento. Pero me quiero concentrar en el que toca este acto legislativo, que es lo que se ha dicho el corazón del proceso de paz, el punto medular
el punto más importante del proceso de paz que va a sellar realmente la reconciliación entre los colombianos, que son las víctimas. Ayer escuchamos intervenciones muy importantes en esa materia. Yo quiero especialmente mencionar la intervención que hizo el senador Alexander López, donde puso el dedo en la llaga sobre el reconocimiento de las víctimas en este acuerdo de paz, en este proceso de justicia transicional y de acceso a la Comisión de la Verdad, mencionando que no puede haber víctimas de primera y de segunda categoría, pero sobre todo mencionando que este acto legislativo tiene que servir para que las víctimas puedan garantizar sus derechos fundamentales, que son 4 derechos fundamentales. Que si se incumple uno de esos 4, nos quedamos cortos e incompletos en materia de víctimas. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Esos 4 derechos son derechos concurrentes, no puede faltar ninguno de esos 4 derechos, porque si no, el componente de víctimas queda cojo, queda incompleto y se frustra la oportunidad de reconciliación en nuestro país. Y la garantía de no repetición está contenida principalmente en la implementación de los acuerdos. En la medida en que los acuerdos se implementen a fondo, se lleven a la práctica en los territorios del país, con las comunidades y su participación, vamos a garantizar la no repetición. Esa reparación, como lo dijo también la senadora Claudia López ayer, está desfinanciada. No hay garantías de sostenibilidad fiscal y no hay un mensaje claro del gobierno en ese sentido para garantizar la financiación de un universo de víctimas que creció exponencialmente en los últimos años. La ley de víctimas y de reparación y de restitución de tierras estuvo originalmente contemplada para alrededor de 4 millones de víctimas y vamos en 8 millones de víctimas en un universo que incluye a los desplazados. Y no es solamente la indemnización vía reparación administrativa la que esperan las víctimas, es todo el tema de asistencia humanitaria, de salud, de vivienda, de alimentación, de reubicación, los programas de reparación colectiva en los cuales ha puesto énfasis la unidad de víctimas en esta fase del desarrollo de la ley de víctimas. Entonces aquí, para cumplir este propósito de reparación a las víctimas y de garantizar los derechos de las víctimas, en la implementación de los acuerdos, hay un gran riesgo, un riesgo peligroso para lograr ese propósito. Y es que este acto legislativo simplemente se reduzca y se simplifique a que el proceso de paz y de justicia transicional es una mera legalización de las FARC o un mero proceso de otorgarle blindaje jurídico a los actores del conflicto. Realmente, si ese es el espíritu de este acto legislativo, estamos saliéndonos del espíritu del proceso de paz y de reconciliación que ha animado a lo largo de estos últimos años este esfuerzo colectivo de la nación colombiana. El otro camino es realmente darle toda la dimensión que tiene este proceso de reconciliación y de paz, garantizando que esos 4 derechos de las víctimas estén presentes en el espíritu y en la redacción del acto legislativo. Para que tengamos un nuevo pacto social que nos lleve a una sociedad en paz, más justa y construida sobre la reconciliación, hay entonces 2 caminos para incluir a las víctimas en el texto de este acto legislativo. El primero es el de la Comisión de la Verdad, que es simplemente garantizarle a las víctimas el acceso a la verdad histórica, es decir, a la narrativa general de lo que ocurrió en el conflicto armado colombiano a lo largo de estos años, que es una verdad abstracta, si se quiere. El otro camino
complementario de este, que es importante, no lo estoy soslayando ni lo estoy subestimando, es importante que esa narrativa general, abstracta sobre lo que ocurrió en estos años de guerra, la tenga a disposición la sociedad colombiana y las víctimas. Es necesario complementarla con un segundo camino, que es el acceso de las víctimas a la verdad judicial, que es una verdad específica, es una verdad concreta. Y por eso hemos presentado una proposición que ha sido avalada por el Gobierno Nacional, que creemos permite garantizar que las víctimas puedan acceder a la verdad judicial y no solamente a la verdad histórica. El texto de la proposición, señor presidente, diría lo siguiente: las normas que regirán la Jurisdicción Especial de Paz incluirán garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, justicia y reparación en el marco de la Justicia Especial para la Paz, con medidas diferenciales y especiales para aquellos que se consideren sujetos de especial protección constitucional. Igualmente, deberán garantizar los principios de tratamiento penal especial, condicionado a la garantía de los derechos de las víctimas, centralidad de las víctimas, integralidad, debido proceso, no regresividad en el reconocimiento de derechos y enfoque diferencial y de género. Creemos, señor presidente, que esta proposición permitiría ese complemento fundamental de que las víctimas no se les dé solamente acceso y posibilidad de participación en obtener la verdad histórica a través de la Comisión de la Verdad, sino realmente también obtener la verdad judicial, que es específica y concreta frente a los casos que las han afectado, y de esa manera garantizar, repito, esos 4 derechos concurrentes para las víctimas, que son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Juan Manuel Galán, por el buen uso del tiempo otorgado por la presidencia. Señor secretario, ¿qué quórum se ha registrado en la comisión primera? Señor presidente, hay quórum decisorio. En consideración el orden del día que había leído de manera oportuna el señor secretario, anuncio que va a cerrar. ¿Se aprueba la comisión primera? Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, señor presidente. Saludo al ministro de Defensa, ministro de Interior, al doctor Yesid Reyes, a la senadora Sofía Gaviria, senador Luis Fernando Duque, miembros de otras comisiones que acompañan a esta hora el desarrollo del debate de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se le concede el uso de la palabra al ponente Jaime Amin. Senadora Claudia López, como ponente, ha solicitado el uso de la palabra. Concedido. Gracias, presidente. Es que en la exposición y en la lectura que ha hecho de la sustentación de la ponencia del doctor Roosevelt el día de hoy, me queda muy clara la respuesta frente a la inquietud planteada ayer por la senadora Vivian, y entiendo el propósito de la norma, que me parece bien. Digamos, no podemos tener subyúdices y con imposibilidades de ejercer oficios, trabajos, etcétera, a quienes se desmovilizaron en el proceso de paz de los paramilitares y han cumplido. Pero me sorprende, dijo con todas sus letras el doctor Roosevelt Rodríguez, que el artículo 28 del Tratado de Roma no hacía parte del bloque de constitucionalidad y no estaba en el orden jurídico colombiano. Pues es la primera vez que escucho esa tesis, no solo en este debate, sino en estos años. Y le pediría al gobierno y al ministro de Justicia que me aclare si es que el Estatuto de Roma hace parte del orden jurídico colombiano por artículos o por pedazos. Y hay unos pedazos que no hacen parte, así lo acaba de decir con todas sus letras el senador ponente. Yo creo que eso es falso. Y digamos, seguramente es un problema de interpretación jurídica.
Cuando Colombia ratificó el Estatuto de Roma, solo hizo una salvedad, no sobre ningún artículo en particular, sino sobre la vigencia, por 7 años, que sobre decir, ya pasaron. No dijo, Colombia se dispone a cumplir el artículo, el Tratado de Roma, en lo que considere conveniente a ocasión. No, eso no fue lo que dijo el Estado colombiano. El Estado colombiano dijo, el Estado colombiano se compromete a cumplir todo este estatuto y sus normas con carácter vinculante y subsidiario al orden jurídico interno plenamente después de la reserva de los 7 años. Que entre otras cosas no era para todo el estatuto, sino para ciertos crímenes graves. Entonces yo sí le pediría al gobierno que me aclare, porque aquí ahora estamos en esta tesis. Ya no solamente, lo que mal empieza, mal termina, y aquí vamos es de mal en peor. Ya no solamente están con la tesis de que si no nombran el artículo 28 del Tratado de Roma no existe, sino que ahora nos quieren hacer votar diciendo que el artículo 28 no existe en el ordenamiento jurídico, que hay una reserva expresa del Estado colombiano sobre ese artículo, y que por lo tanto eso no hace parte de nuestro ordenamiento jurídico ni del bloque de constitucionalidad. Esto vamos es de mal en peor en los argumentos. Yo no le he oído eso a nadie en estas semanas, a ningún delegado, ni siquiera del Ministerio de Defensa. En los debates que hemos tenido nos ha salido con semejante absurdo. Entonces yo sí le pido claridad al gobierno, pueda que sea simplemente un error de interpretación del doctor Roosevelt Rodríguez, pero pediría claridad expresa sobre ese punto, y también sobre las razones que se esgrimen o no precisas, que tampoco las veo en la respuesta del senador ponente, sobre por qué se rechazan o no se avalan 3 de nuestras proposiciones. La primera, la proposición que propone transcribir, ni siquiera es inventarse, transcribir en esta ley lo establecido como responsabilidad de mando para las FARC en el acuerdo de paz. Ni siquiera le estamos cambiando una coma, estamos transcribiéndolo del acuerdo de paz al ordenamiento jurídico, porque si se queda solo en el acuerdo de paz, como nos dijo ayer el señor ministro de Justicia, el ministro ayer cuando le hice esta preocupación me dijo, no, tranquila, y me leyó el acuerdo, ¿cierto?, sobre responsabilidad de mando de las FARC. Pues mi ministro querido, eso no es suficiente. Si que algo estuviera en el acuerdo de paz bastara para que aplicaran el orden jurídico interno, pues no estábamos haciendo toda esta vuelta. Bastaba decir con que está escrito en el acuerdo y ya. No basta con que esté en el acuerdo. Tenemos que incorporarlo en el ordenamiento jurídico, sea a través de actos legislativos o a través de leyes. De manera que esa respuesta no es satisfactoria y es evasiva. No es que sí hay responsabilidad de mando para las FARC porque hay una mención en el acuerdo. Si no la incorporamos mediante acto legislativo o ley, va a quedar como un simple criterio subyacente de interpretación por allá, pero no como un mandato jurídico, doctor Barón. Y yo francamente no tengo cara, yo no sé ustedes, pues, pero yo no tengo cara para decirle a la sociedad colombiana, y mucho menos a los miembros de nuestra fuerza pública, que ellos sí van a tener que responder por responsabilidad de mando, pero los señores del secretariado sí no, ellos sí campantes. Yo me niego a eso, me niego a eso. Y si una cosa tan simple, tan elemental, que es simplemente transcribir de cómo está en el texto del acuerdo a la ley la responsabilidad de mando de las FARC no se incluye, yo francamente pensaría en no votar este acto legislativo, porque me parece un abuso del fast track, un abuso, que nos quieran recortar por pedazos cosas que son lesivas a nuestra fuerza pública y beneficiosas al secretariado de las FARC. Yo me niego a eso, me niego a eso. Yo no sé el resto de los compañeros de esta comisión, yo no pienso aceptar eso, que porque hay que votar todo en bloque. No, entonces no voto nada. Si nos van a someter a ese chantaje, entonces la verdad es mejor no votar nada. Una cosa tan elemental, apreciada senadora Sofía, una cosa tan simple. Lo único que estoy pidiendo es que lo poco o mucho, bueno o malo, que hayan redactado en el acuerdo de paz de responsabilidad de mando de las FARC se incorpore en este texto. Se está incorporando igual lo que estaba previsto para fuerza pública. ¿Por qué no se incorpora lo de las FARC? ¿Cuál es la gana de dejarlos a ellos por fuera con beneficios que no tiene nuestra fuerza pública? Yo no acepto eso.
Me parece, primero, un riesgo y un abuso con nuestra fuerza pública, y segundo, con las víctimas de las FARC. ¿Cómo así que el secretariado y los comandantes de las FARC no van a tener responsabilidad de mando sobre su tropa? Entonces, si ellos personalmente no secuestraron, no extorsionaron, no mataron, vamos a terminar en que más responsabilidad tiene un cristiano cualquiera. Eso es absurdo, a mí me da mucha pena y yo lo quiero plantear. Quiero que me dé una explicación lógica, jurídica y política, de por qué quieren excluir al secretariado de las FARC y sus comandantes de responsabilidad de mando. Denme una explicación, por favor, al país. Hasta ahora, nadie la ha dado. La respuesta de ayer del ministro de Justicia fue que eso está en los acuerdos. Eso no es suficiente. Porque si estar en los acuerdos es suficiente, entonces cerremos este debate. ¿Para qué fast track? ¿Para qué? Si no hay que incorporar las cosas del acuerdo al ordenamiento jurídico con leyes o actos legislativos. Entonces saquemos solo una ley que diga que el acuerdo de paz es la nueva legislación de Colombia. Y ya. No nos hacen perder tiempo, ni venir aquí, ni... Pero si sí se necesitan leyes para incorporar eso, por eso es que estamos aquí sentados trabajando, porque se necesitan leyes para incorporar eso y desarrollarlo. Entonces no nos van a venir con el cuentico de que unas cosas sí se incorporan y otras no. ¿Cómo a cuenta de qué? ¿A gusto de quién? ¿O a beneficio de quién? No acepto eso. Me parece una falta de respeto con las víctimas y además con la fuerza pública. Y segundo, no solamente claridad sobre el tema de si la tesis aquí traída por el doctor Roosevelt es cierta o no, que el artículo 28 del Estatuto de Roma no aplica en Colombia, sino una explicación clara de por qué una cosa tan elemental como que se aclare que el artículo de responsabilidad de mando que se está incluyendo para nuestra fuerza pública se refiere a responsabilidad por omisión exclusivamente. Ni siquiera eso. ¿Cuál es el fundamento jurídico o político para ni siquiera hacer esa claridad? Yo no me declaro satisfecha y mientras no tenga unas razones convincentes, francamente no me siento, digamos, con la información y la responsabilidad para votar este acto legislativo como está. Gracias, presidente. Han intervenido los ponentes, coordinador ponente Rubén Rodríguez del partido de la U, ponente del partido liberal Juan Manuel Galán, ponente del partido Verde el día de hoy Claudia López. Le concedo el uso de la palabra al senador Jaime Amín, ponente del Centro Democrático, e iniciamos las intervenciones de los inscritos, los demás senadores que no son ponentes de esta iniciativa. El senador Hernán Andrade del Partido Conservador se reserva para el articulado, igualmente la senadora Doris Vega. Senador Alexander López desea intervenir en este momento en el articulado. Senador Jaime Amín. Gracias, presidente. Yo no sé por qué se arrancan las vestiduras aquí algunos colegas preguntando si es que este acto legislativo por la paz sustituye el ordenamiento jurídico colombiano. Eso es una verdad de perogrullo. O como diríamos los abogados, un hecho notorio que no requiere prueba. Allá afuera una periodista de un canal de televisión me preguntaba por la carta que se conoció en las últimas horas de la FARC, solicitando un plazo, otro más, para la verificación y la entrega de las armas. ¿De qué nos asombramos?, le contestaba yo a esta periodista, si ese es el común denominador de la FARC. La mentira, el atajo, o como decimos popularmente en Colombia, la mamadera de gallo. ¿O es que acaso no han mamado gallo y se han burlado del país y de las víctimas, señor ministro de la Defensa, con la entrega de los menores? No hemos escuchado una y otra vez, tímidamente, un gobierno timorato, un gobierno entregado por completo, plegado por completo a la FARC, en las concesiones una tras otra, tímidamente,
Se asoma por ahí a veces el presidente, cuando se le da por trabajar, y dice que devuelvan los niños la FARC. Salen la FARC y dicen, no, tenemos, después de 48 o 96 horas, creo que tenemos 15. La Fiscalía General de la Nación, y es bueno que el país refresque esos datos, que no son del Centro Democrático, son del propio Fiscal General de la Nación. Tiene registrados 11.436 casos de menores incorporados de manera injusta, atrabiliaria, arrancando a esos muchachos, a esos niños del seno de sus familias. 36%, doctor Serpa, de esos 11.436 casos documentados por la Fiscalía son niñas. Algo así como 3.000 o 4.000, el resto son niños. Y la FARC todavía, después de 5 años de negociación y 4 o 5 meses de haber firmado con bombos y platillos, con unos descomunales costos para el país, en unos actos que parecen más bien la entrega de unos premios Oscar, no han devuelto un solo menor. Y el gobierno ahí calladito, así como están los señores ministros hoy aquí en la Comisión Primera del Senado. Yo le quiero decir a mi buen amigo Roosevelt, que se refería a algunos videos que yo pasé ayer cuando hacía la presentación a nombre del partido de nuestra ponencia, que el perdón, doctor Roosevelt, es un acto individual, íntimo e intransferible. Yo no puedo pedir perdón por el doctor Rangel, ni puedo pedir perdón por el doctor Galán. Ellos tienen que hacerlo. Y los videos que yo le presenté ayer al país son de cabecillas de la FARC burlándose de las víctimas, y al menos de esas personas no hemos escuchado una sola sílaba de perdón y arrepentimiento. Que otros hayan hablado no lo discuto, pero yo me refería a casos en particular que documenté a través de video. ¿Y qué vamos a hablar? De respeto por el ordenamiento jurídico y constitucional del país, señores miembros del alto gobierno. Cuando ustedes le están pidiendo en tercer debate a esta comisión que le dé tránsito a este Frankenstein por la paz, que consta de 27 artículos, que es el desarrollo de las 303 páginas de impunidad que se firmaron en La Habana. Pero, oh sorpresa, sin estar, señor alto comisionado de paz, este acto legislativo draconiano y contrario a derecho en firme, porque no ha salido aún del horno del Congreso, ya el alto gobierno está disponiendo, como decimos los abogados, doctora Vivian, está disponiendo de las competencias que se suceden luego de aprobado el acto, y está a través de decretos legislativos adelantándose al bautizo de la criatura y nombrando, entre otras cosas, a un exmagistrado que es rabiosamente antiuribista como secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz, el doctor Néstor Raúl Correa. Ya está nombrado. Está nombrado de acuerdo a la normativa que debe salir del cuarto y último debate de este mal llamado Acto Legislativo por la Paz. Y cuando no está aprobada la Justicia Especial de Paz, ni todo el organigrama burocrático de 1.500 o 1.600 funcionarios que van a quedar con cargo al Tesoro de la Nación funcionando por 20, 25, 30 años,
4 o 5 generaciones posteriores tendrán todavía que estar bajo el examen de este Tribunal de Justicia, que no lo es, sino que es un tribunal de parajusticia, porque está por encima, con todas sus consecuencias legales, de las competencias que tienen los altos tribunales de justicia del país, que pasan al congelador, que pasan uso de buen retiro. Y lo más grave, como decía yo ayer, que sus providencias, las de los tribunales de la justicia ordinaria en Colombia, serán revisadas y reexaminadas cada vez que a alguno de los magistrados del Tribunal Especial de Paz, que qué tristeza decirlo y lo digo como abogado litigante que he sido, va a tener un sesgo ideológico preocupante, señor ministro de Justicia, teniendo en cuenta quiénes son las personas que van a elegir ese tribunal. Ayer alguno de mis colegas se refería a ello. Y van a poder revisar, no en justicia, sino en vindicta, como decían los antiguos, en venganza. ¿Quién sabe qué cantidad de procesos? Vea, yo me alegro por la paz, doctor Barón. Lo dije ayer, tal vez usted no estaba aquí. En el momento quiero decir que yo expresaba estas ideas. Me alegra que 6.000 guerrilleros estén concentrados sin seguirle haciendo daño ni lastimando a la sociedad colombiana. Eso es una buena noticia. Nos alegramos de ello. Pero la pésima noticia, por demás vergonzosa, es que los responsables directos de dar las órdenes para lastimar y ofender al pueblo colombiano en crímenes sistemáticos definidos como de lesa humanidad, no vayan a pagar un solo día de cárcel. Y yo quiero decir una cosa, digo lo mismo que dije, porque yo no tengo dos lenguajes, no tengo dos caras. Dije lo mismo que dije cuando los paramilitares, que valdría la pena que se pudrieran en una cárcel, cuando voté la ley de justicia y paz como representante a la Cámara, que no merecían 8 años de cárcel, sino tal vez 80, por sus crímenes horrendos. Los mismos crímenes de estos delincuentes de la FARC. ¿O en qué se diferencian? Pregunto yo. ¿En qué se diferencia una masacre paramilitar a una masacre guerrillera, señor ministro de Justicia? Pero esas voces, doctora Gaviria, que se rasgaban las vestiduras hace 10 o 12 años cuando votamos esa ley, imperfecta por supuesto, doctor Barón, usted era mi compañero, de Justicia y Paz, y se rasgaban las vestiduras porque 8 años era muy poquito para esos criminales, hoy no dicen. Cinco minutos adicionales, senador Jaime Amín, para que termine. Hoy esas mismas voces no dicen nada, ni mu, como decían las abuelas, ni un palabro, como decía mi abuelo que era árabe, frente a que los máximos responsables de los mismos crímenes atroces, igualitos a los de los paramilitares, no paguen un solo día de cárcel, señor alto comisionado de paz. Y eso es una circunstancia que el país decente, el país que rechazó el 2 de octubre, ese adefesio de plebiscito que contenía el acuerdo de La Habana, rechazó, es el mismo país decente que aún espera respuestas y esperaría que este Congreso tomara una decisión razonable. La primera de ellas tal vez, y me reservo para cuando presentemos la proposición, que ha sido el discurso coherente del Centro Democrático, de que no se iguale la actividad misional elevada a rango constitucional de preservar la vida, bienes y honra de los colombianos con la actividad de los subversivos y criminales cuya única misión era justamente
quebrantar el orden jurídico y lastimar a la sociedad colombiana. Bienvenida a la paz, pero sin impunidad. Bienvenida a la paz, pero en un marco de justicia. Bienvenida a la paz, pero con reparación a bordo y a cargo de un patrimonio mal habido. Bienvenida a la paz, pero que, como el país está y la unidad nacional, como los caballos cocheros de Cartagena que le ponen aquí las ojeras y las orejeras y van es para adelante, sin ver y advertir el peligro que está al lado y lado de la vía. Vamos directo, doctor Serpa, vamos directo al precipicio del descuajamiento, o como diría el expresidente Carlos Lleras, el descuadernamiento del orden jurídico constitucional colombiano. Yo a eso me opongo, yo no me opongo a la paz. Yo no me opongo de ninguna manera a que se den pasos para la reconciliación, pero me preocupa enormemente que para las próximas generaciones de colombianos lo único que se esté dejando aquí como ejemplo para ellas sea el absoluto irrespeto a las normas vigentes en Colombia y el favorecimiento y premio a quien tanto daño le hicieron a la sociedad colombiana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Amin. Les recuerdo que estamos en la discusión de la proposición de la ponencia mayoritaria, con que termina la ponencia mayoritaria, cuyo coordinador ponente es el senador Roosbel Rodríguez. Senador Alexander López, se le concede el uso de la palabra como ponente y posteriormente el senador Hernán Andrade. Bueno, presidente, gracias. Con el cordial saludo a todos los asistentes. Yo hubiese querido, señor presidente, que el coordinador ponente al que me referí varias veces en relación a la ponencia que presenté, la ponencia alternativa, pues me diera respuesta a una cantidad de interrogantes que hice en torno a 3 elementos centrales de mi ponencia, para los cuales he presentado unos artículos, inclusive con unas proposiciones, con suficiente tiempo. Desafortunadamente el ponente no se refirió a nada de eso, se limitó a describir su ponencia, la ponencia del gobierno, que ya la conocíamos, senador Roosbel. Ahí no hay nada nuevo. Y lamento también que el gobierno y que los negociadores de paz no le presten la menor atención al esfuerzo que hacemos aquí por aportarle y tratar de ayudar a que las cosas salgan bien. Eso no le sirve a la democracia, eso no es democracia. Eso es otra cosa. Yo no necesito ni que ustedes me feliciten, ni me saluden, ni nada. Solamente, hombre, usted tiene la razón o no tiene la razón, por mínima decencia y respeto. Y como usted lo leía ayer, presidente, es si el gobierno las avala, las proposiciones pues se introducen, y si no, ni siquiera se discuten. Pero por colegaje yo esperé que el senador Roosbel, con quien tengo muy buena relación, se hubiese referido a los puntos de fondo que abordé en mi intervención. Puede ser que la intervención no les gustó, puede ser que no complazca los intereses del gobierno y no complazca los intereses de las FARC, pero yo tengo que explicarle a este país que yo no vine aquí en nombre del gobierno ni en nombre de las FARC. Ahí me eligieron ciudadanos y ciudadanas que tomaron la decisión de que yo los representara acá, y a eso vine. Y quise hablar también con miembros de la fuerza pública la tesis que tengo en relación al capítulo 7, que aquí volvimos a corroborar una vez más, doctor Jaramillo, que eso no hizo parte de los acuerdos del capítulo 7 que acordó en un nuevo acuerdo el presidente de la República con las fuerzas militares. Mire, yo lamento, y lo voy a reiterar de manera contundente, que las víctimas aquí no tienen ninguna certeza
de ser reparadas integralmente. Y tengo que advertirlo. Y debo advertirlo porque, insisto, el coordinador ponente debió referirse a esto. Listo, acepto que no quiso referirse a la odiosa clasificación que tienen las víctimas en esta ponencia que viene de Cámara de Representantes, al calificar de que solamente serán reparadas integralmente las víctimas graves. Y yo pregunté insistentemente de qué significaba víctimas graves. Aquí nadie dijo nada de eso. ¿Y las otras que no son víctimas graves qué? Segundo elemento en relación a este tema. Senador Galán, yo lo advertí, lo vengo diciendo hace rato, desde que conocí el debate que se dio en Cámara, y se lo advertí al gobierno en la reunión de ponentes. Y leí más de 6 o 7 intervenciones ayer del presidente Santos y algunas del comandante Timochenko de las FARC, donde advertían que las víctimas eran el centro del acuerdo y que las víctimas iban a ser reparadas integralmente. Y les daban en cada una de sus intervenciones la importancia de vida a las víctimas. Y lo que uno ya nota en la práctica, en el desarrollo de esto, es que las víctimas tienen un papel no protagónico acá. Insisto que aún a pesar de que voy a votar esto, con las salvedades que estoy haciendo, porque no se permite ningún tipo de modificación, ni el gobierno, ni el ponente, ni nadie se refiere a esto, debo advertir de que la ponencia, senadora Sofía Gaviria, advierte que las víctimas graves que sean reparadas integralmente será de acuerdo a la disponibilidad fiscal del Estado. Y ayer, no voy a volver a desarrollar esa tesis, soporté que fiscalmente este Estado, este gobierno, no tiene condiciones ni espacio fiscal para ello. Y pregunté cuál es el recurso o el presupuesto, por ejemplo, de este año, del próximo año, o de los próximos 10 años para reparar las víctimas. Y todo el mundo callado. Oye, yo soy senador de este país. Y yo exijo que me respondan. O sea, si no me responden a mí hoy, que soy senador y que soy un voto en nombre de mi partido, del Polo Democrático, ¿cuándo le van a responder a las víctimas? No, es que yo no soy de la Unidad Nacional, ni voté por Santos tampoco. Y claro que soy por la paz. Y quiero una solución negociada al conflicto. Pero que nos digan la verdad, o sea, para que esto se sepa qué va a pasar aquí, nos tienen que decir la verdad, cómo quedan las víctimas. Yo hoy no sé cómo quedan las víctimas. ¿Me pueden explicar eso hoy? Presenté unas proposiciones sobre el tema víctimas. No sé, no sabemos. Entonces, ese es un tema específico que tenemos y que yo exijo como senador que me expliquen esto. Y señores ministros, se los estoy exigiendo, no pidiendo, en aplicación de la ley quinta, que ustedes están obligados a cumplirle, a contestarme lo que les pregunto. Porque ayer, ante una pregunta de la senadora Vivian Morales, prefirieron levantar la sesión. Pregunta por demás, senador Roosevelt, que no queda clara. Lo que dice la redacción de ese artículo es que perfectamente miembros de grupos paramilitares, funcionarios del Estado que se aliaron con paramilitares, terceros que financiaron paramilitares o grupos al margen de la ley, grupos de insurgentes, ministros de Estado y condenados, directores del DASO y condenados, perfectamente pueden acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Hasta para políticos.
por esa vía. Entonces ese artículo redáctenlo mejor. O díganle al país que ahí van todos, porque es que seguimos sujetados a que este acuerdo es solamente entre FARC y gobierno, pero es que aquí hay otros actores que van de agache. Y yo quiero terminar mi intervención en esta parte del capítulo 7 con el tema de la responsabilidad de mando. Mire, yo lo reitero por N veces. Yo no soy enemigo de las fuerzas militares. El 99% de las fuerzas militares merecen todo mi respeto y admiración. En la mayoría de los casos nos garantizan nuestra seguridad, donde solicitamos seguridad nos acompañan, en fin, todo. Me estoy refiriendo a unos delincuentes que, utilizando el uniforme de nuestro Ejército Nacional y de la Policía, violentaron la Constitución y la ley. Y lo que yo he dicho es que en este capítulo 7 es militares que, utilizando el uniforme de nuestra fuerza pública, se aliaron con delincuentes, asesinaron, masacraron, descuartizaron, desplazaron, violaron y cometieron delitos atroces. Obviamente planteamos la posibilidad de que puedan entrar a esta jurisdicción especial, pero no por fuera del Estatuto de Roma, como lo exige, y quiero referirme al artículo 17, numeral 2, inciso 3 y 4 del Estatuto de Roma, que establece que cuando no se hace justicia en una nación o en un Estado, inmediatamente puede entrar la Corte Penal Internacional a actuar. Si eso es lo que quieren, válido, pero estoy dejando esta advertencia. Y la estoy dejando ¿por qué? Porque en los 4 puntos concurrentes que se plantean en el artículo 23. 5 minutos adicionales para el ponente Alexander López. Porque estoy planteando que los 4 requisitos o elementos que se tienen que dar en concurrencia para que la responsabilidad de mando se dé, son 4 elementos que permiten la impunidad y que permiten la justificación de los hechos más atroces que se cometieron en este país contra mujeres, niños, sindicalistas, jóvenes, adultos mayores, campesinos, indígenas, afros, en fin, el pueblo colombiano por esta vía. ¿Por qué? Porque será casi que imposible que estos 4 puntos, que deben ser concurrentes, conduzcan a la responsabilidad de mando, y por esa vía se van a revisar numerosas sentencias de la Corte Constitucional y se ponen en riesgo nuevamente a esas víctimas que son nuevamente revictimizadas, y en ese sentido se puede generar un gran escenario de impunidad si no se revisa. Yo solamente quería poner en conocimiento eso, señor presidente, pero a nadie le importó. Del gobierno, senadora Claudia López, y por eso me refería a ellos, porque la senadora Vivian y la senadora Claudia López votaron esa ponencia alternativa que yo presenté, tengo que reconocerlo. ¿Cuál es el punto acá, señor presidente? Honorables senadores, no es oponernos de fondo, porque insisto, voy a votar, pero estas salvedades deben de quedar muy bien marcadas.